Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no notifica de cuando subo nuevos vídeos. Y sobre todo a la gente que ayuda al canal compartiendo los vídeos y pues también a las demás personas para que llegue esta información pues a la gente que lo necesite y que está en esto del cultivo del aguacate. Bueno, empezamos con el vídeo. Y una de las preguntas que se hace la gente, ya hemos hablado un poco sobre este tema, pero este tema va a ser sobre la floración. Ahí estamos viendo un arbolito en floración. Eh, ¿Cómo es la flor del aguacate macho? Esto es preguntas que se hace la gente. Los que son veteranos ya, los que llevan aquí en el canal tiempo, ya tenéis que saber que aquí falla algo. ¿Cómo es la flor del aguacate macho? Bueno, ahora antes de seguir con el vídeo, que sepáis que hay un número de teléfono en la descripción y en un comentario de este vídeo, que porque si queréis alguna consulta conmigo, me podéis hablar por ahí. No es de una consulta sobre aguacates, obviamente. No es de manera gratuita, pero es económica y nada, me podéis preguntar sin compromiso si tenéis dudas o si os estáis iniciando en el cultivo del aguacate y queréis que os ayude con alguna cosa, abono o lo que sea, pues cualquier cosa me podéis preguntar por ahí sin compromiso, vía WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Cómo es la flor del aguacate macho? Ahora vamos a ver unas imágenes y bueno, hay que decir que no, ya sabemos que el aguacate las variedades no son que sean de aguacate macho o aguacate hembra. Sabemos que según la variedad de aguacate son tipo floral A o tipo floral B, ¿vale? Eso ya la gente que lleva siguiendo desde hace tiempo ya lo hemos hablado en otros vídeos. Pero ¿qué pasa con la flor en concreto? La flor en concreto no es que un árbol tenga toda la flor macho o un árbol tenga toda la flor hembra. Las flores se abren dependiendo el día de una manera masculina o se abren de una manera femenina, ¿vale? Ahí lo estamos viendo. Cómo se abren, flores, lo estáis viendo ahí, cómo se abren en un estado femenino o cómo se abren en un estado masculino, ¿vale? Ahí lo estáis viendo en la imagen, cómo la abeja, el abejorro, la mosca, hace la polinización de una flor en estado masculino a una flor en estado femenino, pero eso, que sepáis que un árbol de aguacate un día, hoy, vamos a poner un ejemplo, hoy te abre la flor que te abre hoy puede ser masculina y mañana esa misma flor va a abrir de manera femenina, ¿vale? Ahí lo estamos viendo en la imagen cómo es el tema. Y lo vamos a ver ahora en la siguiente imagen. Vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, cómo son, dependiendo del día, dependiendo de lo que estaba hablando, ¿no? Por eso el tema de la polinización, atento a estas imágenes, la gente que es nueva, ahí lo estamos viendo, cómo por la mañana, los de tipo floral A, que pueden ser por ejemplo el haz y muchos más, por la mañana abren en estado femenino, por la tarde cerrada, por la mañana cerrada la flor y después por la tarde del día 2 abren en estado masculino. Los de tipo floral B por la mañana están cerrados, después por la tarde en estado femenino, después por la mañana en estado masculino y después por del segundo día cerrada, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que todo esto, espero que me esté explicando bien con las imágenes, porque a veces sé que no soy el mejor explicando, lo tengo que reconocer, pero para eso estamos aquí, para yo también ir aprendiendo a cada vez mejorando en el tema de las explicaciones, o eso es lo que intento. Pero aquí yo creo que está quedando claro, la flor no es que un aguacate sea toda la flor macho o toda la flor hembra. Las flores, dependiendo el día,
van a ir variando. Hoy abren macho, mañana abren hembra y así, sucesivo, ¿vale? Ahí como estamos viendo ahí en estas imágenes. Entonces, por eso tenemos que sembrar dos tipos florales. Por ejemplo, el aguacate variedad Hass es tipo floral A y el aguacate variedad fuerte es tipo floral B. Entonces, por eso la importancia, ahí lo estamos viendo ahora en esta nueva imagen, la importancia de sembrar un 10% de tu finca que sea el otro tipo floral. Por ejemplo, si tú vas a hacer tu huerta de aguacate variedad Hass, tienes que poner, si vas a sembrar 100 plantas, pues tienes que poner 10 plantas de variedad, por ejemplo, puede ser variedad aguacate fuerte, porque la variedad Hass serían 90 plantas de la variedad tipo floral A con las 10 plantas de aguacate tipo floral B, que sería el aguacate fuerte, para que haya una polinización cruzada. ¿Y qué es lo que queremos con esto? Pues que cuando la flor del aguacate Hass esté abierta, macho, cuando la flor del aguacate tipo floral A, por ejemplo el Hass, esté abierta femenino, por ejemplo, del día 1, la del tipo floral B, por la mañana del día 2 va a estar abierta masculino. Entonces va a haber una polinización, ¿no? De tipo floral femenino a tipo floral masculino, ¿no? Entonces por eso es la importancia de sembrar un 10% de otro polinizador en tu finca, ¿vale? Entonces que quede más o menos esto claro, que las flores un día abren macho, al siguiente día abren hembra, algo así, también se mantienen cerradas, se cierran, abren macho, abren hembra y así sucesivamente. Entonces tenemos que cuadrar que las flores macho con las hembras, esto se consigue poniendo un polinizador, polinizadores, que los polinizadores no me refiero a las abejas, sino a sembrar aguacates de otro tipo floral para que cuando haya flores abiertas hembra, también hayan flores abiertas macho, ¿vale? Entonces eso sería para tener la buena polinización. Espero que me haya explicado con el vídeo, para no ser el vídeo muy largo. Cualquier cosa me podéis dejar vuestras dudas en comentarios, intentaré responderlas, pero más que nada eso, yo creo que queda más o menos claro la importancia de los polinizadores, la importancia de eso, de tener un 10% de tu finca del otro tipo floral, que no sea el mismo, y eso, para que haya una buena polinización. Y claro, el otro punto de tener una buena polinización es tener los insectos. Si tú vives en un sitio donde hay poco insecto, lo que sea, pues entonces tienes que poner colmena de abejas dentro de tu finca para que haya una buena polinización. Y nada, espero haberme explicado y un saludo.